la actitud del presidente Correa y su decreto 813, que se llamaba el famoso decreto de compra de renuncias voluntarias, que era para disminuir el tamaño del Estado. Pero ocurre que en todos esos cargos llegaron, en el caso nuestros, de los médicos especialistas, médicos venezolanos, médicos cubanos, muchos no especialistas, a ocupar los cargos de los médicos que votó de manera perversa el gobierno de Rafael Correa. Nunca nos dijeron por qué nos habían sacado. Nunca nos dieron el derecho a la defensa natural que tiene todo ser humano. Porque no solo me sacaron a mí, sacaron gastroenterólogos, ecografistas, pediatras, cirujanos, anestesiólogos, sacaron más de 25 especialistas del hospital, dejaron sin especialistas el Hospital Guayaquil, sacaron a 206 médicos especialistas de todos los hospitales del país. Imagínense un gobierno que se autocalificó de gobierno del pueblo, tratando de esta manera a ecuatorianos de manera tan indigna y perversa. ¿Qué se podía hacer con el decreto 813? Violación de los derechos humanos a servidores públicos en el país. El doctor Camilo Morán cuenta cómo fue expulsado violentamente de su trabajo como cardiólogo en el Hospital Guayaquil el 28 de octubre del 2011. A través de este decreto se obligó a decenas de miles de servidores públicos, entre ellos médicos y maestros, a firmar una renuncia voluntaria obligatoria. Y lo más grave de esto es que esos puestos que fueron dejados obligados fueron reemplazados por venezolanos y cubanos. Además, se les impidió que vuelvan a trabajar en la función pública, con lo cual se perdió sus derechos al trabajo. El 8 de octubre del 2011, me encontraba realizando un estudio ecocardiográfico a una paciente, 11 de la mañana aproximadamente. Ingresa un policía y a voz en cuello grita: salga que usted no es nada en este hospital. Yo no sabía a qué se refería, no entendía de qué se trataba. Ingresa otro policía, de baja estatura pero muy fuerte, se lo veía. Me agarra el transductor del eco y lo arranca el transductor del eco, y entra atrás de él una señorita y me dice: firme su renuncia. Y yo le contesto: yo no estoy renunciando, yo no quiero renunciar. Firme su renuncia, no haga problemas, me insistía la señorita. Como yo no estaba, yo me oponía, no quería renunciar, el otro policía agarra el CPU de la computadora y lo arranca igualmente y se lo lleva. Entra un señor, clarito lo recuerdo, con una cicatriz en la ceja derecha, de civil, me imagino que habrá sido también policía civil, y junto con los otros policías me ponen esposas y me sacan esposado del hospital. Como yo comencé a gritar, a reclamar ese maltrato, y los pacientes estaban comenzando a reclamar también, me puso en los ojos y me sacaron de mi servicio como que fuera delincuente. Nunca nos hicieron expediente previo, nunca nos dijeron por qué nos habían sacado, nunca nos dieron el derecho a la defensa natural que tiene todo ser humano. Porque no solo me sacaron a mí, sacaron gastroenterólogos, ecografistas, pediatras, cirujanos, anestesiólogos, sacaron más de 25 especialistas del hospital, dejaron sin especialistas el Hospital Guayaquil, sacaron a 206 médicos especialistas de todos los hospitales del país. Es decir, fue un atentado contra la salud del pueblo ecuatoriano. No les importó nada, pisotearon absolutamente mi dignidad como profesional y mi dignidad como ser humano. Imagínense un gobierno que se autocalificó de gobierno del pueblo, tratando de esta manera a ecuatorianos de manera tan indigna y perversa. Nunca. En mi vida he cometido un acto que avergüence a mi familia ni a mí personalmente. Vengo de un hogar humilde donde solo conocí el trabajo. Mi padre es taxista y mi madre lavandera de ropa. De ahí vengo yo orgullosamente. Por lo tanto, solo conocí el sacrificio. Y por supuesto que esta fue una forma humillante de sacarnos. No es solamente el problema personal, es lo que representó para la salud pública la actitud del presidente Correa y su decreto 813, que se llamaba el famoso decreto de compra de renuncias voluntarias, que era para disminuir el tamaño del Estado. Pero ocurre que en todos esos cargos llegaron, en el caso nuestros, de los médicos especialistas, médicos venezolanos, médicos cubanos, muchos no especialistas, a ocupar los cargos de los médicos que votó de manera perversa el gobierno de Rafael Correa. Porque el decreto encima nos prohibía trabajar en entidades públicas. Fueron más de 60,000 personas que votaron con este decreto. No han podido trabajar en 10 años en ninguna entidad pública. Dejó sin especialistas
a los hospitales del país. Por eso que hasta ahora no hay especialistas, porque encima suspendió los posgrados de formación de especialistas. Recién se están reiniciando de manera perezosa algunos cursos, pero ahora hay que pagar para esos cursos. Antes eran gratuitos, es decir, Correa privatizó la atención de los especialistas en los hospitales. Por eso que ahora a usted le dan una cita cada 6 meses, porque hay 4 o 5 cardiólogos para 3 millones de personas en el seguro. Y hay 4 o 6 cardiólogos o 4 o 6 cirujanos para 4 millones de personas en los hospitales públicos. Por lo tanto, no le garantizan al país ningún cambio verdadero. Felizmente, nuestra propia integridad moral nos ha permitido resistir tremenda presión. Y hoy, los que en esa época de manera impune a médicos ecuatorianos, muchos están fugando, otros encausados, otros andan con grilletes y otros ya están. Porque la vida es esa. Yo le digo a mis hijos y a mi familia, la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar su cuenta.